El ejercicio que nos tocó responder para esta actividad asincrónica número 2 dice, un capacitor de placas paralelas separadas a una distancia de h y de forma circular con radio R es cargado mediante un cable recto que porta una corriente I, como se muestra en la figura de abajo. Demostrar que mientras el capacitor es cargado, el vector de Poynting S apunta radialmente hacia el centro del capacitor. Demostrar que la tasa con que la energía entre el capacitor es igual a la tasa con que la energía electrostática está siendo almacenada en el campo eléctrico. Ahora, este ejercicio, como pueden ver, se puede dividir en dos partes. Entonces, lo primero que vamos a analizar y responder es que vamos a demostrar que mientras el capacitor es cargado, el vector de Poynting apunta radialmente hacia el centro. Entonces, aquí tenemos un diagrama igual al que nos muestra la figura y tenemos que la corriente va hacia la derecha, como lo estoy apuntando ahora. Por lo tanto, la placa de la izquierda tiene una carga positivo Q y la carga de la derecha es de negativo Q, o carga. Ahora bien, de física 2 nosotros sabemos que el campo eléctrico en, en un capacitor de placas paralelas va en la misma dirección que la corriente, como estas líneas. Entonces, estas líneas que yo estoy marcando acá em, son las líneas de campo eléctrico. Ahora, para determinar la dirección del campo eléctrico debemos recurrir a la regla de la mano derecha, como se ve en esta imagen, donde se puede ver que si la corriente va hacia la derecha, los dedos de uno de la mano derecha se enrollan hacia uno. Por lo tanto, esa es la dirección del campo magnético. En la figura del capacitor, este campo magnético se ve de esta manera, alrededor de la placa, eh, rotando en dirección antihoraria, si se ve desde la derecha. Ahora, entonces, como esta es la dirección del campo magnético, ese campo magnético tiene direcciones instantáneas que van rotando a lo largo de esa elipse o círculo. Bueno, círculo en este caso, como se ve en esas flechitas verdes oscuras que estoy haciendo. Ahora, el ejercicio nos pide eh, que identifiquemos la dirección del vector de Poynting. Ahora, de la teoría, nosotros sabemos que el vector de Poynting es igual a 1 sobre mu sub 0 y por el producto cruz entre E, que es el campo eléctrico, por el campo magnético B. Ahora, este término que está aquí a la izquierda, o sea, lo vamos a ignorar porque nosotros lo que nos interesa por mientras es la dirección del vector de Poynting. Ahora nosotros recurrimos a la otra ley de la mano derecha que es con respecto al producto cruz de dos vectores, como el vector de Poynting se saca con el producto cruz del campo magnético y el campo eléctrico. Ahora en esta imagen, como podemos ver, el dedo índice y el dedo del centro, esos son los vectores que se están multiplicando por producto cruz. Y entonces se produce el producto cruz que es en dirección del dedo gordo. Ahora le vamos a cambiar los nombres a A y B. A le vamos a poner el campo magnético. Digo, perdón. A A le vamos a poner el campo eléctrico. Y a B le vamos a poner el campo eléctrico. Y al dedo gordo, que es el producto cruz, le vamos a poner ese, que es el vector de Poynting. Ahora, para analizar o para demostrar que mientras el capacitor esté cargado, el vector de Poynting apunta radialmente hacia el centro del capacitor, primero tenemos que usar esta regla de la mano derecha que acabamos de definir. Ahora, nosotros sabemos que el campo magnético siempre tiene que ir perpendicular
siempre tiene que ir perpendicular a la dirección de la corriente. Y la dirección de la corriente en capacitores va en la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces tenemos que estos dos vectores ya tienen que ser por sí solos perpendiculares. Por lo tanto, con la regla de la mano derecha que desciframos, tenemos que el vector de Poynting tiene que ir perpendicular a esos dos vectores. Entonces estos tres vectores tienen que ser perpendiculares. Ahora, por geometría, nosotros sabemos que, bueno, ya tenemos que este vector, estos vectores verdes, verde oscuro, tienen que ir perpendiculares al vector E del campo eléctrico. Y entonces nosotros tenemos que el único vector que es perpendicular al campo eléctrico tiene que estar en este plano, en el plano de la placa. Y por geometría sabemos que la única línea o distancia que es perpendicular a una que va tangente a su circunferencia es un radio. Por lo tanto tenemos que, por regla de la mano derecha y por la geometría y porque el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico en este caso, entonces tenemos que el vector de Poynting siempre tiene que ir apuntando al centro. Del mismo modo, lo que podemos hacer es, utilizando esta misma regla de la mano derecha, que nuestro dedo índice apunte en dirección del campo eléctrico, o sea, hacia la derecha. Y entonces después vamos a ver cómo ese dedo mantiene su dirección y lo que va rotando es en torno a ese eje. Por lo tanto vemos que mientras el campo magnético va rotando, entonces el dedo gordo, que es el vector de Poynting, siempre va a ir apuntando hacia el centro. Para esta segunda parte tenemos que demostrar que la tasa de cambio con que la energía entre el capacitor es igual a la tasa con que la energía electrostática se almacena en el campo eléctrico. Entonces primero vamos a calcular esta tasa con la que la energía entra al capacitor. De física 3 nosotros sabemos que la energía almacenada en un capacitor es igual a 1 medio por epsilon sub 0 por el área por la distancia entre las placas, que en este caso es h. Y esto por el campo eléctrico al cuadrado, perdón. Por lo tanto, tenemos que 1 medio por epsilon 0 por el área, que es pi r al cuadrado, por h, por el campo eléctrico al cuadrado. Eso es igual a la energía almacenada en el capacitor. Ahora nosotros tenemos que recordar que para el campo eléctrico es el voltaje sobre la distancia. Y en un capacitor eso es igual a la carga sobre la capacitancia sobre la distancia. Y eso se puede expandir a la carga sobre la capacitancia, que es este factor que voy a escribir acá, que es epsilon sub 0 por el área sobre la distancia entre las placas, y tenemos ese h, que es la distancia entre las placas. Ahí cancelamos un h y entonces obtenemos que el campo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon sub 0 por el área, que es pi r al cuadrado, ahora introducimos este factor del campo eléctrico a la ecuación que tenemos sobre la energía almacenada en el capacitor. Entonces obtenemos este término de acá. Ahora este término lo podemos simplificar un poco, ya que este factor se cancela con el pi r al cuadrado de arriba, el epsilon sub 0 también, uno de esos se cancela con el de arriba, y entonces nos queda la siguiente expresión para la energía eléctrica en el capacitor. Ahora nosotros lo que tenemos que encontrar es la tasa con que la energía eléctrica entra al capacitor. Por lo tanto, derivamos la expresión que tenemos arriba con respecto al tiempo. Y de estas variables, la única que varía con respecto al tiempo, o que puede variar con respecto al tiempo, es Q.
Entonces Q hay que derivarlo como si fuera con la regla de la cadena, digamos. Por lo tanto, nos termina quedando un d de Q sobre dt. Y recordamos que la corriente es esto mismo, d de Q sobre dt. Por lo tanto, tenemos que la tasa en que la energía eléctrica entra al capacitor es la siguiente expresión. Es la carga por la distancia entre las placas por la corriente sobre pi r al cuadrado, que es el área, por epsilon sub 0. Entonces ya tenemos esta primera expresión que nos dice la tasa con que entra la energía al capacitor. Ahora tenemos que hacer la siguiente parte para demostrar que son lo mismo. Ahora, para determinar la tasa con que la energía electrostática se almacena en el campo eléctrico, podemos usar el vector de Poynting. Y recordamos que el vector de Poynting, como aprendimos en clases, es un tipo de intensidad instantánea. Le decimos así ya que el vector de Poynting tiene unidades de energía sobre tiempo por superficie. Ahora, ese factor de energía por unidad de tiempo es lo que nosotros queremos, la tasa de energía con respecto al tiempo. Por lo tanto, integramos con respecto a la superficie. Y esa superficie lo que es el área superficial sobre... es el área superficial entre las placas. Y entonces con esto ya obtendríamos ese factor que nosotros queremos, que es la tasa con la que la energía se almacena en el campo eléctrico. Entonces, como mencioné, para encontrar la tasa con que la energía se almacena en el campo eléctrico, debemos integrar el vector de Poynting en la superficie, que es el área lateral de ese cilindro, que es este cilindro, lo voy a marcar. Es ese cilindro entre las placas. Entonces, tenemos que integrar el vector de Poynting, que es 1 sobre μ sub 0, y utilizamos solo las magnitudes del campo magnético y el campo eléctrico, ya que estamos encontrando la razón de la tasa de cambio de una energía. Entonces, lo único que necesitamos son esas magnitudes. Y como es un producto cruz, entonces nada más utilizamos las magnitudes. Ahora, nosotros sabemos que en un radio R de esa placa, el campo magnético es μ sub 0 por la corriente sobre 2pi por R. Y el campo eléctrico es la carga sobre pi por R al cuadrado por epsilon sub 0. Y eso lo integramos con respecto al área superficial de ese cilindro que marqué anteriormente. Ahora, lo que tenemos es que la integral de superficie a lo largo de este cilindro es igual a la corriente por la carga sobre 2pi al cuadrado por r a la 3, perdón, r a la 3, por epsilon sub 0. Y eso nuevamente lo integramos con respecto a esa área. Y para hacer esto, como es una integral de superficie cerrada, entonces lo que tenemos es que multiplicar esos factores que tenemos por el área de la superficie sobre la que estamos integrando. Y esa área de superficie es 2πr, que es la circunferencia, y eso lo multiplicamos por la distancia, que es h. Y así obtenemos el valor de esa integral de superficie cerrada.
Y ahora lo que queda para obtener la derivada de la energía con respecto al tiempo, o sea, la energía, la tasa en la que la energía se almacena en el campo eléctrico, nada más tenemos que cancelar algunos factores y vamos a ver cómo obtenemos una expresión muy similar a la que derivamos anteriormente cuando calculamos la energía en el capacitor. Como pueden ver, nos dio que la derivada, bueno, du sobre dt es igual a q, la carga por la corriente por la distancia, sobre pi al cuadrado por epsilon sub 0. Y lo que nos había dado anteriormente es exactamente eso mismo. Por lo tanto, demostramos que estas dos expresiones son iguales.